Hola, Dios me los bendiga. Bienvenidos a la clase número 58. Gloria a nuestro Señor. En esta clase vamos a estar hablando un poquito acerca de cómo, qué pasó después de que David pecó. ¿Qué pasó? La semana pasada estuvimos hablando de eso. Hablamos del pecado de David y Betsabé. Así es que esta semana vamos a estar hablando a ver qué aconteció después que David pecó. ¿Qué fue lo que el Señor hizo con David y cuál fue la reacción de David a lo que el Señor le dijo? Así es que espero que se queden con nosotros en la clase y que podamos juntos recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Comenzamos. Bueno, vamos a comenzar, vamos a presentarle nuestra clase a nuestro Señor para que sea el que se glorifique en todo lo que vamos a hablar hoy y verdad que nos ministre su palabra. Así es que vamos a orar. Padre, bueno, Padre eterno, venimos, Señor Dios poderoso, delante de ti, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, reconociendo, Padre amado, que solo tú eres soberano, Señor, que solo a ti, Señor, debemos darte gloria y honra, Señor Dios poderoso. Te damos gracias, Padre amado, por la vida, Señor. Te damos gracias porque nos diste una nueva oportunidad, Señor, para estar aquí en este día, Señor, para poder abrir nuestros ojos, Señor. Te damos gracias por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestra familia, Señor. Gracias, Padre amado, por nuestros hijos, por cada uno de los seres queridos nuestros, Señor. Te pedimos que los bendiga, Señor, que los guarde donde quiera que estén, Señor. Gracias, Padre amado, por cada uno de ellos. Señor, te doy gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu favor, por tu misericordia, Señor, porque el hecho que estemos nosotros hoy aquí, Señor, nos muestra tu amor y tu bondad, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, por guardarnos todo este tiempo, Señor. Gracias, Padre amado, por todo lo que nos has provisto, Señor, por nuestro hogar, Señor, por la comida, por todo, Señor, lo que nos has provisto, por estos medios, Señor, por los cuales podemos alcanzar, Señor, aquellas personas que tal vez no conocen de ti, Señor, que tal vez están empezando a aprender de ti, Señor. Gracias, Padre. Glorifícate en cada corazón, Señor. Glorifícate, Padre amado, en cada vida, Señor. Sé tú hablando a nuestro corazón. Sé tú ministrando, Espíritu Santo, en nuestras vidas, Señor, que podamos, Señor, cambiar nuestra manera de vivir, Señor, a través de tu palabra, Señor, que podamos ser guiados por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, a vivir una vida recta y agradable, Señor, como a ti te agrada, Señor. Enséñanos cada día más, Señor. Ayúdanos, Padre amado, en este caminar, Señor, que sin ti, Señor Dios poderoso, no podemos hacer nada, Padre Santo. Como dijo el apóstol Pedro, Señor, ¿a quién iremos, Padre amado? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Te pedimos que te glorifiques, Señor, y que nos guíes, como dice tu palabra, a toda verdad y a toda justicia. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, estoy bien contenta hoy, todos los días, pero hoy en especial, porque no sé ustedes, pero yo cada día me acuerdo de cómo fue mi vida y cómo es mi vida ahora y todo el transcurso de mi vida y yo no puedo dejar de pensar en el amor y en la gracia y la misericordia de Dios, en cómo nos ha guardado hasta hoy, en cómo nos ha mantenido hasta hoy, en cómo a pesar de las circunstancias, a pesar de las cosas que hemos pasado, que tal vez vamos a pasar o hemos enfrentado, Dios siempre ha estado ahí, Dios siempre ha estado guardándonos, Dios siempre ha estado cuidándonos. Y eso es algo por lo cual nosotros debemos estar gozosos todos los días y darle gracias al Señor, ¿verdad? Bueno, ahora sí, como se acordarán, ¿verdad? Los que estuvieron en la clase pasada, los que la vieron, los que la escucharon, hablamos acerca del pecado de David con Betsabé. Sabemos que David, pues ya, ¿verdad? Ya tenía un par de mujeres y aún así, ¿verdad? Codició a esta mujer llamada Betsabé y pues finalmente adulteró con ella y no solamente eso, sino que tratando de tapar su pecado, ¿verdad? Porque había un fruto, ¿verdad? De ese pecado, la mujer quedó embarazada y David tratando de tapar ese pecado, eh, conjabuló, ay, no sé si lo dije bien, esa palabra no me sale bien, pero la cosa es que trató, ¿verdad?, de ocultarlo, haciendo varias cosas, pero al final, como vimos ya en la clase anterior, no le resultó y terminó mandando a matar a este hombre, ¿verdad? Al esposo de Betsabé y, ¿verdad? Obviamente Dios no se iba a quedar
con eso, ¿verdad? No porque Dios sea malo, no porque Dios sea vengativo, sino que Dios nos ama tanto que necesita corregirnos, así como nosotros corregimos a nuestros hijos, como nosotros fuimos corregidos por nuestros padres, también, ¿verdad? Dios dice que al hijo que ama, Dios disciplina, ¿verdad? Y David, ¿verdad? Sí dice la palabra que era un hombre conforme al corazón de Dios, pero aún con todo y eso no podemos olvidarnos que era también un ser humano, como tú, como yo, y nosotros todos y cada uno de nosotros hemos nacido con esa semilla del pecado, ¿verdad? Que hemos heredado desde Adán y Eva. Y, ¿verdad? Obviamente, aquí el punto no es pecar, el punto es arrepentirse y alejarse del pecado, ¿verdad? Y eso es algo que lo vamos a ver dentro de la historia que vamos a ver ahora. ¿Por qué? Porque como ya vimos lo que aconteció, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo el Señor Dios Todopoderoso amonesta a David, cómo va a hacer esa consecuencia de ese pecado de David. Vamos a ver un solo capítulo esta vez, no sé si tal vez nos va a tomar menos tiempo de 1 hora, ¿verdad? Pero vamos a tratar de desarrollarlo de esa manera. No quise agregar más porque ya aquí con esto culmina este pedazo de historia, ¿verdad? De lo que siguió después del pecado de David. Ya en el capítulo que vamos a ver el sábado que viene, si Dios permite, vamos a ver ya cómo se empezó a cumplir lo que el Señor le dijo en este capítulo a David. Así es que vamos a empezar 2 de Samuel capítulo 12. Si uno de ustedes tiene su Biblia, sería muy bonita idea que la sacara en este momento y que pudiera ir acompañándome según yo voy leyendo, ¿ok? Es 2 de Samuel capítulo 12 y el encabezado dice: Natán amonesta a David. Ahora, Natán era el profeta, ¿verdad? Por medio del cual Dios le había comunicado a David la hermosa promesa para su casa, ¿verdad? Si se acuerdan, hablamos del pacto de Dios con David, ¿verdad? Y este era el profeta, ¿verdad? De Dios, que Dios había usado, y verdad, pero esta vez, verdad, el mensaje de Dios, verdad, por medio de este profeta Natán, no iba a ser muy agradable para David, ¿ok? Vamos a leer 2 de Samuel capítulo 7, versículo 8 y 9, para recordarnos cuál había sido ese pacto, esas palabras del pacto que Dios había hecho con David. Dice, mira: ahora pues dirás así a mi siervo David. Eso fue la promesa que Dios le había hecho a David, ¿verdad? Dice: así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Esto había sido, ¿verdad? Son solamente 2 versículos, no vamos a tocar todo el capítulo porque ya lo vimos, pero, ¿verdad? Solo para acordarnos lo que Dios le había ya, las palabras, ¿verdad? Que Dios ya le había dicho a David, ¿verdad? Le estaba recordando a David de dónde lo había sacado, ¿verdad? Cómo lo había defendido y, ¿verdad? Todo lo que le había dado, ¿verdad? Pero vamos a ver ahora, como les dije, en el capítulo 12 de 2 de Samuel, lo que ahora Dios le va a decir a David por medio de este profeta Natán acerca de lo que había acontecido, ¿verdad? Ese pecado de David. Y fíjense muy bien, dice el versículo 1: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: habían 2 hombres en una ciudad. Pongan mucha atención. El uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Ahora, Natán, ¿verdad? Hace referencia de cómo para el hombre rico, ¿verdad? Las corderitas que él tenía eran solamente una propiedad más, ¿verdad? Pero para el hombre pobre, esa única corderita que tenía no era una posesión más, sino que esta corderita era como parte de su familia, ¿verdad? Dice el verso 4:
Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Ahora, Natán le estaba contando a David una parábola, ¿ok? Y vemos aquí que inmediatamente que David escuchó esto, dice aquí mismo, ¿verdad? La palabra que David se encendió en furor contra aquel hombre y dijo: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. ¿Verdad? O sea, David, ¿verdad? Aunque lo que Natán le estaba diciendo era una parábola, ¿verdad? David lo tomó, por la respuesta que vemos aquí, David lo tomó como que pensó que, ¿verdad?, que era algo literal, que estaba realmente aconteciendo en su reino, ¿verdad? David pensó que esto de verdad estaba aconteciendo. Ahora, es bien tremendo lo que está pasando aquí, porque David inmediatamente pronunció un juicio, ¿verdad? Inmediatamente donde escuchó que el hombre rico le había quitado la corderita al hombre pobre, ¿verdad? Y sabiendo David que esto era una gran injusticia, dijo aquel hombre, y dijo: vive Jehová, que cuando dijo el vive Jehová, está diciendo que por Jehová es si no se le da castigo a ese hombre, ¿verdad? Entonces dice: vive Jehová, que el que tal hizo, o sea, que el hombre rico que había hecho eso es digno de muerte. Y en Santiago 1:19 hay una porción de la palabra que dice: por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahora, ¿por qué le estoy leyendo eso? Vamos a seguir leyendo para que podamos comprender. Dice el verso 6. Y seguía diciendo David, ¿verdad? Que, vive Jehová, que aquel hombre es digno de muerte. Y dice: y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque tal hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Estas son las palabras de David. Ahora, como vimos, David fue impecable en su juicio contra el hombre rico. Pero por otro lado, ¿verdad? También es bueno que mencione esto, que en Éxodo 22:1 dice la palabra, ¿verdad? Que cuando alguien robaba una oveja, tenía que devolver 4 por el pago. O sea, ese era el castigo, ¿verdad? Dice: cuando alguno hurtare buey o oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. O sea, que es decir que si alguien se robaba una oveja, ¿verdad?, le iba a salir 4 veces más caro, ¿verdad? Porque tenía que, al momento que se dieran cuenta y lo trajeran a juicio, el hombre tenía que pagar 4 tantos más de lo que había robado, ¿verdad? Entonces, sigamos con la historia. Dice: entonces le dijo Natán a David: escuche, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Ahora, las palabras que dice aquí, ¿verdad? Así dice Jehová, introduce, ¿verdad?, la sentencia divina contra el rey David, ¿ok? Y seguido, ¿verdad?, para recordarle a David todo lo que había hecho Dios por él. Escuche: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Es decir, que el Señor estaba dispuesto, ¿verdad?, a darle más, aún más de lo que ya le había dado al rey David, ¿verdad? Entonces, esta era la voluntad. Aquí nos revela esa voluntad de Dios, ¿verdad?, de darle más a sus hijos, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Dice el verso 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón.
David, ¿verdad? No solamente había descuidado la palabra de Jehová, sino que también la había tenido en poco, ¿verdad? Y aunque aquí dice, ¿verdad? Que en la historia de la semana pasada vimos, ¿verdad? Que no fue precisamente David el que mató a Urías, ¿verdad? Pero lo hacía culpable porque prácticamente lo había mandado a matar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las órdenes eran que pusieran a Urías en lo más fuerte de la batalla para que lo mataran los hijos de Amón, ¿verdad? Entonces prácticamente David era culpable de esa muerte, ¿verdad? Y como lo vimos la semana pasada, David quebrantó varios mandamientos de Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, aquí dice que le dijo Jehová, ¿verdad? Que había tenido en poco la palabra de Jehová, había hecho lo malo delante de los ojos de Jehová, ¿verdad? Y you can go and tell Sabri. Perdonen. Entonces, estábamos hablando, ay, discúlpenme, ya saben que con niños, estábamos hablando, ¿verdad? De que el Señor le había dicho, ¿verdad? Que había tenido en poco la palabra de él, ¿verdad? Y haciendo lo malo delante de los ojos de Jehová, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué decía la ley? O qué decía la palabra, más bien dicho, sobre los reyes de Israel. Cómo los reyes debían de proceder, cómo los reyes debían de comportarse, qué debían hacer, ¿verdad? Bueno, esas instrucciones las encontramos en Deuteronomio 17, 14 al 20. Y leyéndolo yo ayer que estaba redactando la clase, dije yo, wow, qué tremendo, porque aquí el Señor le recalca, ¿verdad? Que el rey tenía que leer la palabra todos los días para no pecar, ¿verdad? Para no irse en contra de sus súbditos, para que no se le levantara el corazón y por decirlo de una manera, por parafrasearlo, para que no se le levantara el corazón y se creyera más que todos y empezara a maltratar a los vasallos, ¿verdad? A los siervos de él. Entonces dice, Deuteronomio 17, 14 al 20, dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Ahora, David sí Dios lo había escogido, ¿verdad? Dice, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero porque que no sea tu hermano. Es decir, no podían ellos poner por rey a alguien que no era israelita, ¿verdad? Y esta regla todavía la vemos hoy en día, ¿verdad? Porque los presidentes, ¿verdad? Si no nacieron en el país, no pueden ser presidentes de una nación. O sea, cada persona que sea considerada para ser presidente tiene que haber nacido en la nación en la cual lo están proponiendo para presidente, si no, no se puede dar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces no va a tener ese apego, esa lealtad a ese país, ¿verdad? Entonces vemos esto proviene de la Biblia, ¿verdad? Entonces, pero escuche, dice, pero él, o sea, el rey, no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, que esto ya lo habíamos visto antes. Dice, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Entonces, ¿verdad? Aquí le había dicho el Señor, ¿verdad? No tomarán para sí muchas mujeres, ¿verdad? El rey no podía tomar para sí muchas mujeres. ¿Por qué? Para que su corazón no se desviase. Ni plata ni oro tampoco amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente, dice, oiga, esta es la parte que les estaba diciendo, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, o sea, de la palabra, ¿verdad? Dice, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, ¿verdad? Y este mandamiento, ¿verdad? Esto que dice aquí la palabra no es solamente para los reyes. Obviamente esto lo escribieron para los reyes, pero a nosotros también nos da una gran enseñanza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice aquí que todos los días lo tenía que leer. ¿Para qué?
para aprender a temer a Dios. Y eso es por esa misma razón es que es tan necesario que nosotros aprendamos y leamos la palabra diariamente, aunque sea 5 minutos de nuestro tiempo todos los días, que por lo menos leamos un versículo y meditemos en él. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? ¿Cómo lo puedo aplicar en mi vida? ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros podamos vivir una vida conforme a Dios le agrada, pero no podemos hacer eso si nosotros no sabemos cuál es esa vida que a Dios le agrada, ¿verdad? ¿Y dónde vamos a encontrar eso? En la palabra del Señor. Entonces, esa es una verdadera importancia, es una verdad tan importante para nosotros, ¿verdad? Porque aquí dice, ¿verdad? Que la manera en que va a temer una persona a Dios es sabiendo y conociendo qué le agrada a Dios, ¿verdad? Conociendo su palabra. Así es que vamos a decir, yo no puedo hacer esto porque a Dios no le agrada, porque me va a traer consecuencias, porque esto va a pasar y aquello va a... Entonces, es la palabra la que nos hace a nosotros considerar, ¿verdad? Nuestros caminos, ¿verdad? Y dice, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, no solamente para leerlos y saberlos, sino que para ponerlos en obra, como dice aquí la palabra, ¿verdad? Y dice, para que no se eleve su corazón. Escuche, todo esto, lo que Dios le estaba diciendo, ¿verdad? A los israelitas, que el rey debía hacer todo esto, era para no pecar contra Jehová, para tener temor a Jehová, para guardar las palabras de Jehová, ¿verdad? Para ponerlas en obra y para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Entonces, esto era un mandamiento, ¿verdad? Para los reyes. Y esto aplicaba para David, sí o sí, porque solo habían habido 2 reyes, ¿verdad? Saúl y ahora David, ¿verdad? Y esto era algo que me imagino yo que David lo tenía que haber sabido, ¿verdad? Entonces, en esto David falló, ¿verdad? Entonces, y también, ¿verdad? Nosotros como creyentes, ¿verdad? Dice la palabra que los creyentes que decimos amar a Dios, todos aquellos que decimos amar a Dios, ¿cómo lo vamos a demostrar? Guardando sus mandamientos. Así es como nosotros demostramos que nosotros verdaderamente amamos a Dios. Primera de Juan 5, 3, 4 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, ¿verdad? Entonces, si nosotros de verdad, si usted va a saber como persona que una persona verdaderamente ama a Dios, cuando esa persona vive una vida conforme a lo que dice la palabra, cuando esa persona, ¿verdad?, se guarda para Dios. Usted va a saber, ¿verdad?, el comportamiento de la persona va a ser diferente, ¿verdad? Su vida va a ser diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo dice la palabra, ¿verdad? Y se va a reflejar en la vida del creyente, en la vida de la persona que de verdad tiene un anhelo y un deseo, ¿verdad?, de agradar a Dios, ¿verdad? Bueno, siguiendo con la historia, ¿verdad? Este es Natán, ¿verdad?, hablándole a David, diciéndole lo que Dios había dicho. Dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Dios le estaba mandando a decir esto a David, ¿verdad? Dice, así ha dicho Jehová. He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Qué tremendas palabras, ¿verdad? David había hecho esto en secreto, lo había tratado de ocultar, y en su afán de ocultar este pecado, ¿verdad?, cometió más pecados aún más gravosos, ¿verdad? Pero Dios le estaba diciendo, esto que tú hiciste, yo voy a permitir que te pase a ti mismo, y no a escondidas, sino que va a ser notorio a todo el pueblo. Y esto se cumplió, lo vamos a ver más adelante, pero les voy a dar este pedacito porque esto se cumplió cuando Absalón, uno de los hijos de David, durmió con las mujeres de David
cuando intentaba usurpar el trono de David, su padre. Entonces, desde aquí en adelante, David le fue bien mal, ¿verdad? No porque Dios no lo quisiera, sino porque tenía que pasar y pagar las consecuencias del pecado que él había cometido. Segunda de Samuel 16, 21 al 22 dice... Y este pedacito, ¿verdad? Lo que les estoy diciendo, que el hijo de David se acostó, ¿verdad? Con todas las mujeres de David en frente de todo Israel. Dice, y Ahitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre, porque él dejó para guardar la casa. Y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre y se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces, pues, pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado y se allegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel, ¿verdad? Wow, qué tremendo, ¿verdad? Dios estaba haciendo, hizo cumplir su palabra, ¿verdad? Bueno, siguiendo, dice, entonces dijo David a Natán, esta es la base de toda la clase hoy. Esto que David va a decir ahora es lo que nosotros debemos de atesorar en nuestro corazón. Más que todo. ¿Por qué? Porque todos pecamos, todos cometemos errores, tal vez unos más graves que otros, ¿verdad? Pero al final del día nosotros todos, quizá de un pensamiento, quizá de una palabra, de alguna manera hemos ofendido a Dios. Pero escuche lo que David le dijo a Natán después de que Natán le había dicho, le había comunicado lo que Dios le había mandado a decir a David. Dice, pequé contra Jehová. Y Natán le dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Aquí vemos las palabras de David que están en contraste, ¿verdad? Con la reacción de Saúl, por ejemplo, cuando fue, ¿verdad? Confrontado por Samuel por haber desobedecido a Dios, ¿verdad? Mientras que Saúl dio excusas, ¿verdad? Y se justificó lo que había hecho, David mostró arrepentimiento inmediato tras la amonestación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice la palabra que David tenía un corazón conforme a Dios, ¿verdad? Y un corazón conforme a Dios siempre se va a regresar a meditar en las cosas malas que ha hecho y va a pedir perdón, ¿verdad? Entonces, por ese arrepentimiento que David tuvo en aquel momento, David no pagó con su vida el pecado que había cometido, ¿ok? Pero esto es algo que de verdad nosotros tenemos que considerar. Hay gente que cuando a veces uno le dice, lo invita a la iglesia, ¿verdad? La gente le dice a uno, no, porque yo soy así, así, así. Primero me voy a arreglar para yo ir a la iglesia, ¿verdad? Pero eso es una mentira de las más grandes que hay. ¿Por qué? Porque no va a suceder. Nosotros por nosotros mismos no podemos cambiar. Nosotros por nosotros mismos no podemos dejar esa vida. Así es que por mucho que queramos, no podemos. La única manera de nosotros cambiar nuestra manera es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y es Él quien nos va a ayudar a nosotros a cambiar nuestra vida, ¿verdad? Y una de las cosas primeras que nosotros tenemos que hacer para recibir a nuestro Señor Jesucristo es que debemos reconocer que somos pecadores, que hemos pecado, y reconocer, ¿verdad? Que necesitamos ese perdón de Dios, ¿verdad? Que tal vez ya en los caminos del Señor hemos tal vez pasado por situaciones, hemos herido a alguien, hemos hecho cosas que no son agradables al Señor, pero tenemos esa esperanza, ¿verdad? Que si nosotros nos arrepentimos de nuestro corazón y le pedimos al Señor que nos perdone, ¿verdad? Fiel es Dios para perdonarnos, ¿verdad? Y lo vemos aquí con David, ¿verdad? Que inmediatamente David reconoció, he pecado contra Jehová. Inmediatamente, ¿verdad? Natán le dijo, pero también Jehová ha perdonado tu pecado. ¿Por qué? Porque ya Dios sabía que David se iba a arrepentir. Ahora, eso no quitó el castigo que venía para David, que era las consecuencias de su pecado, ¿verdad? Pero una cosa muy grande que nosotros debemos de tener en cuenta es que aunque nosotros tal vez tengamos que pasar esas consecuencias, pero si nosotros lo hacemos agarrados de la mano de nuestro Señor, Él nos va a ayudar, Él nos va a agarrar de su mano y no nos va a dejar caer, ¿verdad? Aunque sea difícil, aunque cueste, ¿verdad? Pero con el Señor
nosotros vamos a poder salir victoriosos de todo esto que tal vez hemos estado pasando, ¿verdad? Entonces, esto es, como les dije, para mí la base de la clase del día de hoy. El que nosotros podamos, como David hizo, reconocer, ¿verdad?, nuestro pecado y pedirle al Señor perdón con sinceridad. Ahora, vemos que David se arrepintió y podemos ver a lo largo de la historia que David no volvió a pecar de esa manera. Entonces, ese es el verdadero arrepentimiento, ¿verdad? El pedir perdón, el reconocer lo que hemos hecho mal y mantenernos alejados del pecado. Esa es la diferencia, ¿verdad?, entre una persona que de verdad quiere agradar al Señor. Porque si hay gente que dice, bueno, no, yo me convertí y sigo pecando y sigo viviendo la vida que no, entonces no te has arrepentido, ¿verdad? Porque cuando uno de verdad se arrepiente de corazón, trata con todo su corazón de no hacer las cosas que le ofenden a Dios, de no volver a caer en ese pecado, ¿verdad? Entonces es algo que David, ¿verdad?, hizo. Él no volvió a practicar más el pecado de ese sentido. Pero siguiendo con la historia, dice Natán hablándole a David: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Acordémonos que Betsabé había quedado embarazada después de ese adulterio, ¿verdad?, con David. Entonces aquí Jehová le está diciendo, por cuanto con esto que tú hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Ahora, ¿verdad?, los enemigos de Jehová lo iban a tratar con desprecio a Jehová, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habían visto, ¿verdad?, la hipocresía del líder que él mismo había escogido, ¿verdad?, que Dios mismo había escogido. Fue Dios quien ungió a David por rey, ¿verdad? Entonces, el rey ungido por Dios había cometido un pecado público, ¿verdad?, el cual blasfemaba el carácter del Dios de Israel, ¿verdad? Entonces, aquí dice, ¿verdad?, Natán se volvió a su casa, dice, y hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces, Dios mismo, ¿verdad?, dice aquí que hirió al niño con una enfermedad. Y muchos se podrán decir, ay, qué Dios tan cruel, ¿verdad? Porque a simple vista humana eso pareciera, ¿verdad? Pero no. ¿Saben por qué? Porque ese niño se fue al cielo, primeramente, ¿verdad? Dios tuvo misericordia de él. Y si ese niño vivía, iba a ser el recordatorio, ¿verdad?, del pecado de David. Y prácticamente este pobre niño, ¿verdad?, tal vez no hubiera podido tener la oportunidad de salvarse, ¿verdad? Pero vemos aquí la gracia y la misericordia de Dios, ¿verdad?, que lo salvó. Entonces vamos a ver qué hizo David cuando escuchó estas palabras, porque también aquí hay otra reacción de David que nos deja otra gran enseñanza. Dice, cuando David escuchó, ¿verdad?, que Dios iba a herir al niño, o sea, que el niño, no que Dios iba a herir al niño, sino que el niño iba a morir. Dice que entonces David, dice, rogó a Dios por el niño. Y ayunó David, dice, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió pan con ellos. ¿Verdad? David, vemos aquí que David se arrepintió, se humilló delante de Dios, pero eventualmente, ¿verdad?, tenía que pagar las consecuencias de sus actos. Escuche, y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz, cuanto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendiendo que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Porque este hombre estaba sufriendo por su hijo. Se fue y se humilló delante de Dios, pasó ahí tirado sin comer, ayunando, orando constantemente que Dios tuviera misericordia de su hijo.
Y finalmente, cuando el niño murió, ¿qué hizo David? Se levantó, se lavó, se ungió, cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Imagínense la convicción de este hombre. Cualquiera hubiese estado resentido con Dios. Me quitaste a mi hijo. ¿Por qué él si no tenía él la culpa? Y por ahí para abajo, ¿verdad? Nosotros como seres humanos tal vez nos le hubiéramos dicho de todo al Señor, ¿verdad? Pero vemos a David, un hombre que con todo ese dolor dice que entró a la casa de Jehová y adoró, ¿verdad? Entonces, gran enseñanza para nosotros, ¿verdad? Porque David sabía que estaba pagando las consecuencias de sus actos, ¿verdad? Y adorar cuando uno está triste, mis amados, es difícil. Es difícil. Yo lo he pasado y yo pensé que tal vez estaba lejos de pasarlo, de un momento así bien fuerte en mi vida. Y me acuerdo yo que ese día estaba pasando un momento bien difícil, pero bien, bien difícil en mi vida. Y no estaba adorando, estaba más bien pidiéndole al Señor por mi asunto, ¿verdad? Cuando me vino a la mente eso, ¿verdad? Qué fácil es adorar cuando nosotros estamos bien, cuando todo nos va bien. Pero qué difícil es adorar cuando no marchan las cosas bien. Y me acuerdo yo que ese día me dio sentimiento, ¿verdad? Dentro de mí y empecé a adorar al Señor. Y empecé a adorar al Señor aún desenfocada, ¿verdad? Porque cuando uno está pasando por situaciones, realmente hay veces que lo desenfocan a uno. Pero Dios es grande y misericordioso, ¿verdad? Y tenemos que ser como David, ¿verdad? Adorar aún en medio del dolor. Eso solamente es para valientes, ¿verdad? Para los que verdaderamente, ¿verdad? Queremos agradar al Señor, ¿verdad? Y eso es algo que cada uno de nosotros deberíamos de hacer, ¿verdad? Vemos, ¿verdad? Que David entró, adoró, después de esto fue a su casa, pidió que comer, ¿verdad? Y comió. Y escuche, y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantas y comes pan. O sea, la conducta de David, ¿verdad? Había desconcertado prácticamente a su siervo, ¿verdad? Ya que lo normal, lo que era tradición, es que cuando alguien moría se ayunaba como señal de luto, ¿verdad? Como señal de profundo dolor, ¿verdad? Pero vemos en cambio a David que se levantó y comió pan, ¿verdad? Escuche. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿sabe? ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Ahora David tenía esa esperanza dentro de su corazón, ¿verdad? De que podía mover a misericordia a Dios, ¿verdad? Y sí, nosotros podemos mover a Dios a misericordia, pero hay cosas, ¿verdad? Que el Señor ya ha planteado, ¿verdad? Y repito, este no era el plan de Dios. Este no era el plan de Dios, ¿verdad? Pero David pecó y esas eran las consecuencias del pecado de David, ¿verdad? Dice, y respondió, dice, viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. O sea, es una tremenda enseñanza porque David, y aquí se cumple lo que dice la Biblia, mientras hay vida hay esperanza, ¿verdad? Todos los que estamos vivos tenemos esperanza de buscar a Dios, de encontrar a Dios, de empezar a tener una vida con Dios. Pero ya estando muertos, ¿verdad? Ya no hay camino, ya no hay solución. Ahí se quedó todo, ¿verdad? Entonces, David le está diciendo aquí algo bien importante, porque dice, ¿para qué voy yo de ayunar si ya el niño está muerto? ¿Verdad? Entonces, ¿qué nos deja a nosotros saber eso? No hay tal cosa como orarle a los muertos, no hay tal cosa como que los vamos a sacar con nuestras oraciones del purgatorio, eso no sucede, y lo estamos viendo aquí, David lo dijo claro, ¿verdad? ¿Para qué yo voy a ayunar si ya el niño murió? O
O sea, dice, ¿podré yo hacerle volver? ¿Voy a poder yo a revertir, verdad, la muerte? No, no voy a poder hacerlo. Más bien yo voy a él, dijo David. Bueno, cuando yo muera, yo me voy a reunir con él allá, pero él no va a volver a mí, ¿verdad? Entonces, esto es una gran enseñanza. Como les decía, nosotros, por mucho que queramos, el camino eterno, la vida eterna, nosotros la decidimos aquí en vida. Porque una vez que una persona muere, ya no hay vuelta atrás. O se fue para el cielo o se fue para el infierno, pero de ahí, de ninguno de esos dos lugares, nadie lo puede sacar, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros todos los días tengamos a Cristo en nuestro corazón, porque no sabemos el día que el Señor nos vaya a llamar a su presencia, que este día que Dios nos llame a su presencia, nosotros estemos sirviéndole al Señor, nosotros nos hallemos haciendo la voluntad de Dios para que nosotros podamos ir al descanso eterno con Dios, ¿verdad? Y eso es un camino que no muchos van a encontrar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy en día, lamentablemente, casi nadie quiere saber de Dios, ¿verdad? Y la Biblia es clara. Y dice la palabra claramente que no hay salvación fuera de Jesucristo, ¿verdad? No podemos ir a buscar salvación allá, allá, allá. No, es únicamente a través de Jesucristo, viviendo una vida conforme a Jesucristo. ¿Es difícil? Muchas veces lo es. Imposible, no es imposible. No lo es, porque Dios está con nosotros. Y una vez que nosotros empezamos a interactuar con Cristo, empezamos a tener esa relación con Jesús, todo se nos va a hacer más fácil. Y llevar la vida va a ser mucho más fácil. ¿Por qué? Porque aunque estemos viviendo en tribulaciones, aunque estemos viviendo con problemas, tenemos la plena confianza de que pase lo que pase, nadie, dice la palabra, me puede arrebatar, nadie me puede alejar del amor de Cristo, nadie me puede arrebatar de su mano. ¿Por qué? Porque yo soy un hijo, una hija de Dios y Él no me va a dejar ir, ¿verdad? Y esa es la confianza y esa es nuestra paz, ¿verdad? La paz de saber que con Él nosotros estamos seguros, ¿ok? Sigamos, dice, y consoló David a Betsabé su mujer, ¿verdad? Y ahora pues ya era su mujer, ¿verdad? Ya se quedó viuda, entonces ya pues se quedó con David, ¿verdad? Dice, y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán profeta, así llamó su nombre Jededías, a causa de Jehová. O sea, Salomón era el hombre, ¿verdad? El hijo de David que iba a sucederlo en el trono, ¿verdad? David tenía más hijos, pero era Salomón al que Dios había escogido para que sucediera a David en el trono. Y como vemos, aparte de llamarse Salomón, se llamaba Jededías, que esto significa amado de Jehová. Entonces Dios amó, ¿verdad?, a este niño, y ahí nos muestra también, ¿verdad?, la misericordia de Dios para un nuevo comienzo, ¿verdad?, en la vida de David. Aunque este nuevo comienzo, ¿verdad?, iba a estar cargado de situaciones bien difíciles, bien trágicas para David, pero aún con todo y eso, ¿verdad?, la esperanza de su vida era que su alma no iba a perderse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él se había arrepentido y había reconocido su pecado y había aceptado, ¿verdad?, las consecuencias que le tocaban vivir por causa de lo que él había hecho, ¿verdad? Y como les decía, el primer paso es arrepentirse, es reconocer que necesitamos de Dios, es reconocer que sin Dios nosotros no podemos hacer nada, es reconocer, ¿verdad?, que nuestra vida está desenfrenada, que nuestra vida necesita poner un orden, ¿verdad? Necesita haber un orden en nuestra vida desordenada, y ese orden solo nos lo puede dar nuestro Señor Jesucristo. Y les habla una persona que pasó y ha pasado por eso, ¿verdad? Mi vida era un desorden, mi vida estaba vacía, no era feliz, tenía muchas ideas, muchas cosas en mi cabeza que lo que hacían era destruirme, ¿verdad?
Pero el día que yo conocí al Señor, el día que le entregué mi vida a Cristo, yo se los puedo decir con toda sinceridad, ese día cambió mi vida. Y le doy tantas gracias a mi Señor porque ha tenido tanta misericordia de mí. Y le doy tantas gracias a mi Señor porque me alcanzó. Y yo les puedo decir con todo mi corazón que Jesús es real. Y que Él anhela con todo su corazón que nosotros le podamos conocer. Y esa paz y ese amor es un amor tan inmenso, tan grande, el que nosotros podemos sentir en nuestro corazón cuando somos abrazados por Jesús. Cuando nosotros escuchamos esas palabras del Maestro decirte te amo. Esas palabras tan dulces, tan preciosas que salen de la boca de nuestro Señor. Son unas experiencias tan preciosas, tan hermosas, que uno quiere que todos las experimenten. ¿Por qué? Porque como les repito, mi vida se encontraba vacía y desordenada, y después de conocer al Señor, mi vida vino a ser tan distinta. Y mucha gente que no conoce al Señor dice, mira, le lavaron el cerebro. Y sí me lo lavaron. Y bien lavado, tan lavado que ahora mi vida es una vida tan diferente, tan feliz, tan llena de gozo. No les niego que hay momentos difíciles, que hay momentos de incertidumbre, pero aún con todo y eso, ahí ha dicho el Señor que va a estar. Y ahí el Señor ha estado conmigo, y ahí el Señor puede estar contigo y va a estar contigo en el momento que tú le des la oportunidad a Cristo de entrar a tu vida. Y esa es la diferencia, ¿verdad? Entre un creyente y entre aquellos, ¿verdad?, que no conocen o no han tenido ese encuentro con Jesucristo, ¿verdad? Nuestra vida cambia. Y se los digo de corazón, cambia para bien. Cambia para bien. Porque lo que Dios nos da es tan grande. Es tan grande lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos que darle esa oportunidad al Señor. Y tenemos que dejarlo que Él trabaje en nuestra vida. Y tenemos que empezar a aprender de Él. ¿Quién es Él? ¿Quién es Jesús? Háganse esas preguntas. ¿Quién es Jesús? ¿Por qué me eligió a mí? Porque el hecho que tú y yo estemos aquí hoy escuchando la palabra, tú sabes en tu corazón que Jesús tiene un plan para ti. Que algo Dios está haciendo en ti. Porque el Espíritu Santo nos va trayendo poco a poco. Y sí, como les digo, a veces nos tiene que hacer pasar, ¿verdad?, por grandes dificultades para que nosotros abramos los ojos y digamos, no puedo seguir mi vida sin Cristo. Necesito de Jesús, no puedo vivir mi vida así. Yo me encontraba cansada de la vida que estaba llevando. Y le doy tantas gracias al Señor porque Él tocó mi corazón, porque pude recibirle como mi único y exclusivo Salvador, y porque hoy en día yo puedo decir que Jesucristo es real, que cambió mi vida y que también quiere cambiar la tuya. Así es que Dios me los bendiga. Sigamos orando los unos por los otros. Estamos viviendo momentos en donde el mundo está siendo sacudido por una ola de violencia bien grande, ¿verdad? Pero aún con todo y eso, el Señor ha prometido estar con nosotros, con sus hijos, todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Y ese es nuestro consuelo, esa es nuestra fe, ¿verdad? Que somos guardados por nuestro Señor Jesucristo. Así es que hasta aquí nos vamos a quedar. Como les dije, solamente era un capítulo, ¿verdad? Ya el sábado que viene, si Dios nos lo permite, vamos a entrar en el capítulo 13, si no es que estoy mal, ¿verdad? Pero vamos a ya culminar nuestra clase. Es que vamos a orar. Padre bueno, Padre eterno, te damos gloria y honra, Señor. Te bendecimos, Padre amado. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu misericordia, Señor. No nos cansamos de agradecerte, Señor, porque tú, Señor, has tenido gran misericordia de nosotros, Señor. ¿Cuántos hoy, Señor, no abrieron sus ojos? ¿Cuántos hoy, Señor, partieron de este mundo, Señor? Y a ti te plació y te ha placido, Señor, que nosotros aún estemos aquí, Señor, respirando, que aún nosotros estemos aquí, Señor, compartiendo tu palabra, que aún nosotros hemos tenido este día, Señor, una nueva oportunidad para conocerte, una nueva oportunidad, Señor, para abrir nuestro corazón a tu palabra, Señor, para abrir nuestra vida, Señor, a ti, Padre amado. Te damos gracias, Señor.
Gracias, Padre Santo, por cada uno de los momentos que nos has permitido vivir, Señor. Gracias por todas las enseñanzas que nos has hecho, Señor, a través de esos momentos difíciles, Señor. Padre Santo, glorifícate en la vida de mis hermanos, Señor. Glorifícate en la vida de todo aquel, Señor, que esté escuchando, Señor, esta palabra, Padre Santo. Sana a los enfermos, Señor. Liberta a los cautivos, Señor. Dale vida, Señor, a aquellos que estaban muertos en delitos y pecados, Señor Dios poderoso. Dale descanso, Padre Santo, a todos aquellos, Señor, que tal vez están pasando por momentos difíciles, Señor. Padre Santo, tu palabra dice, venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar, Señor. Así dice tu palabra y así lo creemos, Señor. Así creemos que tú lo harás, Padre Santo, que en cuanto nosotros, Señor, vengamos a ti, Señor, Padre amado, tú nos vas a recibir con los brazos abiertos, Señor. Tú vas a hacer nuestra carga ligera, Señor Dios poderoso. Padre Santo, glorifícate, Señor, en cada corazón, Padre amado. Ayúdanos a conocerte más, Señor. Ayúdanos a ser más como tú, Señor. Ayúdanos a tener un corazón conforme al tuyo, Señor. Ayúdanos a ser mansos y humildes como tú, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, Padre amado, en este caminar, Señor. Que podamos vivir una vida que te agrade, Señor. Que podamos vivir una vida conforme a tu palabra, Señor. Agradándote a ti, Señor, en todo lo que podamos, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor Dios poderoso, te lo pedimos, creyendo, Señor, que tú lo harás. Amén y amén. Bueno, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y si Dios permite, nos vemos el sábado que viene. Adiós. Bye bye.